¿Has escuchado sobre los métodos de proyección financiera? Estos incluyen la planeación de inversiones, el manejo del flujo de efectivo, la estructura financiera y la administración de capital de la empresa. ¿Quieres conocer más sobre este y otros temas? Te invitamos a participar en la certificación de Gestión y Dirección Financiera de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Te esperamos. Para ser competitivos, debemos implementar nuevas herramientas en el manejo de los negocios. La implementación de la inteligencia de negocios en la parte financiera permitirá que los tomadores de decisiones puedan visualizar, analizar, comprender y dar seguimiento a la información de la empresa en tiempo real y de manera sencilla y efectiva. Te enseñaremos a estructurar indicadores financieros, analizar la cartera de clientes y realizar el análisis de ingresos y gastos mediante la herramienta Power BI, para que puedas evaluar el progreso positivo o negativo que pueda tener tu organización. Buenas tardes, querida comunidad. Bienvenidos a un nuevo encuentro virtual de Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Realmente para nosotros un verdadero placer estar con ustedes esta tarde, así que bienvenidos. Queremos que nos vayan comentando, como siempre, desde dónde se están conectando. Toda la gente en LinkedIn y Facebook, que son los medios oficiales por los que estamos transmitiendo, los invitamos a compartir. Mientras tanto, me presento nuevamente en una nueva edición con ustedes. Mi nombre es Cindy Hugo, directora de Comunicación y Marketing de Escuela de Empresas de la USFQ, y realmente el día de hoy vamos a hablar con los financieros, con aquellos personajes empresariales que realmente tienen una labor muy importante y es justamente esta toma de decisiones financieras que impacta a toda la organización. El tema de hoy, impacto de la gestión financiera en la estrategia empresarial. Y les quiero contar que hoy me va a acompañar mi querida colega, Doménica Llanes, también parte del equipo de Escuela de Empresas. Dome, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Cindy. Qué gusto estar aquí. Hoy vamos a aprender mucho sobre finanzas, así que prepárense. Completamente de acuerdo, Dome. Y yo les quiero contar mientras les voy a dar tiempo de irse conectando. Les quiero comentar un poco sobre Escuela de Empresas. Escuela de Empresas es el Centro de Educación Empresarial de la Universidad San Francisco de Quito. Realmente tenemos un portafolio de programas de educación empresarial muy interesante y créanme que en las próximas semanas les queremos compartir novedades muy, muy importantes. No me quiero adelantar, estén atentos porque la próxima semana tenemos anuncios muy, muy importantes para toda Escuela de Empresas y también para la universidad y para ustedes que son parte de esta hermosa comunidad. Así que no, solo les voy a dejar ahí un poquito la inquietud. Contarles también que Escuela de Empresas tiene una acreditación internacional de la International Association of, de la International Accreditors for Continuing Education and Training, y que esta justamente nos faculta otorgar unidades de educación continua en cada uno de nuestros programas. Y para que estén también al tanto, tenemos una certificación que va muy de la mano del tema financiero y es nuestra certificación en gestión y dirección financiera, que está próxima a iniciar, así que les vamos a ir contando un poquito de este tema más adelante. Mientras tanto, por favor, compártanos. Byron, buenas tardes, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Vayan, por favor, contándonos desde dónde se conectan. Y hasta eso vamos a invitar a Gisela Mera. Gisela nos acompaña desde Guayaquil, es profesora de Escuela de Empresas. De hecho, Gisela dio un curso con nosotros hace un tiempito de Business Intelligence, uno de los temas que vamos a tratar esta noche. Gisela, ¿cómo estás? ¿Qué tal Guayaquil? Muy buenas noches con todos, un gusto, gracias por la invitación. Así es, bueno, Guayaquil, un poquito caluroso, pero rico el clima, ¿para qué? Igual, me gusta mucho la capital, así que extraño mucho ese friecito de la capital. Sí, ya sabes que siempre bienvenida, así que ven a visitarnos pronto porque ya en esta modalidad híbrida en la que se encuentra la universidad ya podemos tener un poco más de contacto cercano con nuestra comunidad. Por otro lado, también nos acompaña nuestro querido profe Darwin Ramírez. Darwin, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Tengo un Hola problema Cindy, hola con todos. Sí, un gusto de estar aquí con todos ustedes. Buenas tardes. Y pues bueno, feliz de compartir con Gisela y con todo el equipo esta tarde y algunos temas y algunos lineamientos de orden financiero y estratégico. Muchas gracias a ti, Darwin, por acompañarnos. Y sí, les cuento, el impacto de la gestión financiera en la estrategia empresarial, ese es el tema de esta noche. Y justamente la gestión financiera tiene un papel fundamental en la liquidez y rentabilidad de una organización. En esta área, donde se toman decisiones esenciales para lograr el equilibrio óptimo entre los objetivos empresariales y los recursos financieros disponibles. Debido a la importancia de esta gestión, es imprescindible que los financieros trabajen en armonía con otras áreas de la empresa y aprendan sobre herramientas que les permitan analizar la información ágilmente. Y ese es el tema realmente que queremos compartir con ustedes hoy, porque justamente queremos aprender a saber cómo tomar estas decisiones empresariales basados también en este análisis financiero tan importante. Buenas tardes también, nos saluda Sargento Félix Guzmán de Quito del Servicio de Cesantía de la Policía Nacional. Muchísimas gracias por acompañarnos. Dome, quisiera que por favor tú nos cuentes un poquito del perfil de nuestros invitados de esta noche. Claro, Cindy, hoy nos acompañan grandes profesionales. En primer lugar, tenemos a Darwin Ramírez, ingeniero comercial con estudios de posgrado, maestría, diplomado, especializaciones y certificaciones en experiencia del consumidor, innovación y emprendimiento, dirección de sistemas, gestión y técnica de seguros, banca y finanzas, negocios y economía y pedagogía y gestión universitaria. Cuenta con una amplia trayectoria en posiciones estratégicas de dirección y control de compañías nacionales y multinacionales. Tiene experiencia profesional y docente de más de 30 años y actualmente se desempeña como vicepresidente de Tecni Seguros y consultor independiente. Por otro lado, Gisela es magíster en finanzas del ESPOL, magíster en alta dirección de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, posee un diploma superior en finanzas de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil y es economista con mención en gestión empresarial por la ESPOL. En este momento estudia un máster en diseño, gestión y dirección de proyectos de la Universidad Internacional Iberoamericana y cuenta con más de 7 años de experiencia en docencia universitaria y 12 años de experiencia profesional en áreas administrativas, financieras y bancarias. Actualmente es coordinadora académica de posgrados y docente de la Universidad Ecotec, profesora del Instituto Tecnológico Bolivariano y profesora de Escuela de Empresas USFQ. Muchas gracias, Dome. Como podrán ver, dos invitados de lujo, así que les agradecemos realmente por acompañarnos. Les cuento que tenemos una presentación, de hecho tenemos algunos temas que vamos a tratar y algunas sorpresas, así que los invito a mantenerse conectados con nosotros a través de Facebook y LinkedIn Live, que son los medios por los que estamos transmitiendo este Vive virtual. Hola Ramiro Silva, ¿cómo estás? Muchas gracias por acompañarnos desde Quito. Qué gusto que nos acompañes esta tarde. Demos inicio a este tema tan interesante, Dome, Darwin y Gisela. Darwin, vamos a empezar contigo. Tú nos vas a poner un poquito el panorama más claro del impacto de las decisiones financieras en una organización. Así que bienvenido y el público es todo tuyo. Perfecto, gracias Cindy. Voy a compartirles algunas diapositivas, entonces voy a poner ahí para compartir. Y enseguida pues lo vamos a mirar. Ok, estamos ahí todos, ¿no es cierto? Sí. No sé si me pueden confirmar, por favor, si se está mirando. Sí, creo que sí, ¿no es cierto? Ok. Bueno, pues voy a empezar a contarles alrededor de todo el tema del impacto de la gestión financiera en la gestión empresarial. Me gusta empezar por dar un contexto primero del panorama. Si uno mira cuáles son los temas que ahora mismo en los que estamos, vemos intensa recuperación de la economía, y esa intensa recuperación de la economía es ¿en base a qué? En base a volumen de ventas, en base a mayor poder de consumo, en base a indicadores de empleo o de desempleo, intervención de la influencia de China, la desglobalización, todo lo que se hace en China finalmente impacta en el mundo entero, afecta el precio de las acciones.
Estados Unidos y el paradigma de ultraliberal del capitalismo con más compromiso social y ambiental. Y eso causa también la alerta por parte de las empresas respecto de qué hace el gobierno, cómo va a influir esto en el tema del patrón dólar a nivel mundial, el crecimiento de la demanda, ese crecimiento de la demanda que implica cantidades, que implica movimiento en los precios, que implica entender y analizar también los márgenes, reajustes en la capacidad de producción por pandemia y por el confinamiento. Y esos reajustes implican bajar niveles, implica incrementar costos. Quiero hacerles notar que en cada cosa de las que vamos comentando, siempre hay un impacto que es un impacto de tipo financiero. Y es algo que nos va a impactar absolutamente a todos. Principales economías con políticas monetarias ultra expansivas, mucho circulante, la presión en la inflación, mayor volumen de dinero en la economía, desplome de ventas y desempleo y manejo de compensaciones, es lo que más hemos vivido en la época de pandemia y que todavía se da en la época de pospandemia. ¿Y cómo hacemos para poder compensar esa disminución en cuanto al volumen de ventas? Al final todo se resume en un estado de resultados con ingresos, costos, gastos, impuestos y un resultado final. Si hay desplome en ventas, si se incrementa el nivel de desempleo, si hay menos capacidad de la gente en cuanto a compra, eso cómo afecta a los resultados de una organización. Y no somos únicos, somos parte de todo un ecosistema empresarial. Las empresas están afectadas en su solvencia, necesitan recapitalizarse. Eso impide, por ejemplo, incrementos salariales o ha puesto un alto a la posibilidad de distribución de dividendos, lo cual afecta finalmente en la valoración de una compañía. Si nosotros vemos los riesgos empresariales para el 2021, estos son riesgos que mencionó Allianz, pues tenemos primero las posibilidades de interrupción del negocio. Esas posibilidades afectan incluso a cuál puede ser un informe de auditoría o cómo podemos definir cómo se encuentra la razonabilidad de una organización. Todos los temas ligados a pandemia, pensemos en el antes de la pandemia, pensemos durante la pandemia, ahora en el post pandemia. Estamos evaluando, por ejemplo, si vale la pena regresar 100% a oficinas o lo que se mencionaba hace un momento, ¿no es cierto? El tema de un esquema híbrido. ¿Cuál es la nueva estructura de costos detrás de eso? Los incidentes cibernéticos. Hoy dependemos al 100% de la tecnología. Y detrás de la tecnología vienen cosas como ustedes veían al principio, como el uso de herramientas como inteligencia artificial o el tema de Power BI o la transformación digital. Los cambios en el mercado, temas de cambios de comportamiento, cambios de distribución, cambios de acceso al cliente final, los cambios en las legislaciones y regulaciones. Ahora mismo en el país se está hablando de temas de orden tributario, de temas de orden laboral. Los catástrofes, hace pocos días se mencionaba lo que pasó en México, lo que está pasando en el sur de los Estados Unidos, luego incendios, explosiones, fluctuaciones macroeconómicas, cambios climáticos. Pero lo interesante de todo esto es que todo termina en un panorama netamente de orden financiero. Todo termina al final del día en números. Y por eso es interesante pensar en los conceptos básicos cuando miramos el panorama estratégico de una organización. Desde el punto de vista de economía, lo primero es entender que la administración de recursos son recursos limitados. Y el primer concepto es llegar a entender que son recursos limitados y llegar a darnos cuenta que detrás de eso encontramos la necesidad de trabajar en eficiencia, en eficacia, hoy en día en ecología, como elementos que son complementarios a los temas económicos. Hoy estamos pensando no solamente en el mundo de la economía, de las finanzas, de la contabilidad, estamos pensando también en el balance social, estamos pensando también en el balance ambiental. Lo que quiero hacer notar allí es que todo termina de alguna forma en temas de orden numérico. Y la parte de gerencia financiera, la parte de las finanzas, pues comienza a mirar los recursos y le da un toque especial, que es el tema de los recursos financieros. Hablamos de contabilidad simplemente como un registro de operaciones convertidas en transacciones, pero cada vez contabilidad tiene menos componente de registro y más componente de interpretación. Miramos cómo se han ido ya implementando o instaurando en el día a día las normas internacionales de información financiera y detrás de ellas las normas internacionales de auditoría y aseguramiento. ¿Para qué? Para tener todo un marco general que nos puede dar seguridad respecto de la información que estamos utilizando. Pero como la intención es dar una visión general de todo lo que miramos en programas como los que se ofrecen en la Universidad de San Francisco de Quito, pues el tema y el panorama tiene que ser todavía mucho más amplio. Si solamente lo resolvemos desde un punto de vista de economía, pensamos en recursos limitados, decía, y lo voy a poner todavía más en esencia, decimos ingresos. Y en ingresos estamos mirando
las fuentes de ingresos y la generación de ingresos. ¿Cómo hacemos en el momento que estamos viviendo? ¿Cómo hemos tenido que reinventarnos? ¿Cómo hacemos para compensar? ¿Cómo se van a mover los precios? Y luego viene el tema del consumo. Y las personas, las compañías, estamos pensando en optimizar. Entonces, tenemos que no todos estamos yendo hacia lo mismo, pero al final todos estamos aportando a un movimiento económico. Y luego viene la visión del ahorro. Y el ahorro finalmente tiene una visión de realización futura. Entonces, ahí estamos más con una visión netamente de economía. Y si ustedes quieren, de macroeconomía. Pero luego están las finanzas. Y en las finanzas, ya cuando lo asentamos a una compañía en específico, pensamos en liquidez, ingresos, gastos, inversión, financiamiento, tasas, plazos, riesgos, flujos, y entonces es muchísima información que comienza así como estaba diciéndolo de a poquito, pero que se va dando vueltas en todo lo que tenemos que poner en orden para el funcionamiento de una organización. Una compañía que no se preocupa por la liquidez, que no se preocupa por el corto plazo, seguramente está condenada a morir en los próximos meses. Pero no es solamente liquidez, es también mirar los ingresos. Y cuando me refiero a ingresos, digo en principio las ventas, pero no se trata solo de las ventas, se trata de mirar cuáles son los mecanismos detrás de las ventas. Por ejemplo, cómo estamos utilizando los esquemas de financiamiento para nuestros clientes a fin de que sea una palanca que les motive a la compra o para nosotros, pues impulse la venta. Luego miramos y cuestionamos los gastos. Esos gastos en operación, hasta dónde, costos y gastos en realidad, hasta dónde pues están vinculados con el ingreso. ¿Qué tan importantes son? ¿De qué manera los podemos optimizar? ¿Cuáles se pueden eliminar? ¿Cuáles pueden disminuir? ¿Cuáles se pueden reprogramar? Y si hacemos simplemente la relación entre ingresos y gastos, pues vamos a determinar si existen excedentes o faltantes. Y si hay excedentes, pensamos en inversiones. Y cuando hablamos del capítulo de inversiones, no sabemos pues si vamos a hacer inversiones en su totalidad o si vamos a hacer inversiones por plazos. Si vamos a trabajar en el corto plazo o vamos a trabajar para el largo plazo. ¿Qué tipos de inversiones? ¿Vamos a invertir en la planta? ¿Vamos a invertir en el negocio? ¿Vamos a invertir en activos? ¿O vamos a hacer inversiones especulativas y de orden financiero? Pero esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda para la organización es que si no estamos consiguiendo el volumen de ingresos tales que puedan generar una cobertura para los costos y gastos, entonces nos vemos abocados a trabajar en temas ligados al financiamiento. Y al hablar de financiamiento, en cambio, tenemos que evaluar el tipo de financiamiento. Y detrás de eso viene sobre todo allí lo que hemos mencionado, tasas, plazos, riesgos, flujos, capacidad para poder satisfacer el financiamiento. Y he querido incluirles incluso una visión más global, porque hace un momento se decía, no solamente se trata de mirar un proceso de manera independiente o un departamento, un área o una decisión, es todo en conjunto. Y también me encanta la visión de psicología dentro del mundo de las finanzas, la estrategia y la administración. Y es que en psicología se pueden pensar en enfoque de procesos mentales, un estudio del comportamiento humano. Y aquí quiero irme hacia dos momentos. Una depresión por decisiones o acciones pasadas y una ansiedad por el futuro incierto o no controlado. Y si hacemos un corte al día de hoy, esto va a marcar en gran medida lo que hagamos pensando en lo que ya hubo y pensando en lo que se viene. Pensando en lo que hubo, seguramente muchas empresas a estas alturas están evaluando y diciendo, ¿por qué tuvimos que haber comprado una maquinaria que no le estamos usando al 100%? ¿Por qué no incursionamos en una nueva línea de negocio? ¿Por qué contratamos excesos de personal? ¿O por qué no estuvimos pagando también a nuestro personal como para poderlo retener? ¿Por qué no invertimos antes en programas de fidelización con nuestros clientes? ¿Por qué no? Y ahí seguimos, ¿no es cierto?, en buscarlos, porque y eso es lo que nos va a causar respecto del pasado, pues hasta cierto punto una depresión. Y por otro lado estamos mirando y muchas empresas decimos, ya estamos en el mes de septiembre, ya prácticamente el 2021 está en su etapa final y estamos mirando ya el 2022 y nos estamos proyectando el 2023, 2024, 2025 y estamos mirando el futuro del mundo y el futuro de las organizaciones en un panorama como el que mencionaba. Y todavía tengo un futuro incierto, todavía estamos hablando de las diferentes cepas, estamos hablando de la vacunación, estamos evaluando la tercera posibilidad de vacuna para toda la gente, estamos mirando que las instituciones educativas empiezan a reactivarse, pero es estar permanentemente evaluando lo que hicimos y lo que vamos a hacer y entendiendo el momento que estamos viviendo ahora. También esto nos lleva a pensar en todo lo que es un entorno VUCA, un entorno volátil, incierto, complejo, ambiguo, un entorno en donde necesitamos rápidamente adaptarnos, comprenderlo, en donde debemos manejar ciertas actitudes. Este entorno VUCA, como lo estamos viviendo,
trae detrás al menos un par de elementos muy importantes. El uno, el elemento de tecnología y el otro elemento en cuanto al ambiente. Y entonces, todo esto, pues, de alguna forma se viera un modelo de gestión de la estrategia. Y yo aquí solamente quiero hacer, resaltar en un tema ligado al presupuesto y el control, y podríamos quedarnos un largo tiempo discutiendo si todavía los presupuestos son modelos adecuados para las organizaciones, o tenemos que pensar en modelos más allá de los presupuestos, o tenemos que pensar en modelos con indicadores que son ya diferentes, que no son indicadores sobre una base de una comparación de un real contra el presupuesto y corrección de desviaciones. No sabemos. Tenemos que seguirlo trabajando. Y por eso en la parte de abajo, dentro de este modelo de gestión, ustedes ven que trabajamos con información, evaluamos las desviaciones, efectuamos correcciones y le estamos apuntando siempre al resultado. Pero todavía hay más. Si comenzamos a irnos hacia varios elementos, y aquí este me gusta mucho, que se lo suele usar mucho en temas de marketing, y es donde uno comienza a pensar en qué tipo de negocio de organización estamos. Si estamos enfocados en excelencia operacional, y esto es mucha eficiencia, bajo costo, márgenes muy pequeños, grandes volúmenes, o nos estamos yendo por un tema de intimidad con el cliente. Y entonces ahí el tema es trabajar la lealtad, la relación de largo plazo, satisfacer las necesidades de lo que tenga el cliente, darle seguridad y tranquilidad. O estamos en modelos de liderazgo e innovación, más tecnología, mayor confiabilidad, primeros en lanzamiento de productos. Y bueno, el tema de fondo es que estamos un poco en todo esto. No estamos en un solo tema en particular, pero tenemos que ver cuál es la línea global. En cada una de estas líneas, detrás de este enfoque estratégico global, son decisiones de orden financiero. Si yo pienso en excelencia operacional, el modelo me obliga a determinar, como dije antes, márgenes muy pequeños, pero a ajustarle por volúmenes grandes. Y entonces digo, pues estoy trabajando en modelos escalables. ¿De qué manera puedo ser más eficiente, pero también más efectivo? ¿De qué manera trabajo teniendo los recursos en cuanto a calidad, en cuanto a cantidad, en cuanto a precios adecuados, de tal forma que el modelo de excelencia operacional funcione? Hoy mismo todos los modelos que estamos evaluando y que estamos mirando en el mundo sobre la base de la tecnología, estamos buscando el llegar más rápidamente con todos nuestros clientes, en hacerlo en tiempos más cortos y con mejores soluciones. Y si hablamos con intimidad, pues nuevamente el tema es, bueno, ¿pero qué voy a hacer para intimidad? Voy a construir qué modelos ahora de capital relacional. Y eso requiere una inversión. Y detrás de una inversión siempre estamos evaluando la relación de costo-beneficio. O si nos vamos por liderazgo e innovación, primero, ¿qué tipo de innovación? ¿Queremos hacer cambios y son simplemente cambios pequeños? ¿O realmente estamos hablando de procesos de innovación? ¿O estamos realmente creativos? Y detrás de ese modelo creativo, vamos a usar modelos como el tema de design thinking, vamos a estar trabajando en temas como de experiencia del cliente, nos vamos a enfocar en mayores temas vinculados a innovación, trabajando, como decía hace un momento, en inteligencia artificial, por ejemplo, o en transformación digital. Y eso que dentro de estos modelos todavía no estamos hablando de escenarios todavía más macro, como cuál va a ser el medio de pago y cobro, cuál va a ser el medio transaccional en las diferentes organizaciones y en los países. Hoy estamos viviendo una época en donde se está hablando muchísimo del tema de criptomonedas. Y hay países como El Salvador que lo están trabajando con más fuerza, y hay bancos específicos en Estados Unidos que comienzan a topar ese escenario. Entonces, todo el tiempo, finalmente, hablar de estrategia es hablar de números, es hablar de resultados. Por eso, les quise incluir aquí un par de diapositivas para una visión macro, la una del Balance Scorecard, que ya tiene más de 30 años, pero tomando solamente la perspectiva financiera y dándole una visión alrededor de la estrategia. Miren ustedes en la parte de abajo, habla de estrategia de crecimiento, una compañía nueva inicia, o una estrategia de sostenimiento, una compañía que ya está en el mercado y que ya tiene una posición definida, una estrategia de cosecha, una compañía que considera que es por ahí una vaca lechera. En cada una de ellas, dependiendo de dónde estemos, vamos a definir si nos vamos por una estrategia para incrementar ingresos o por una estrategia de productividad. De nuevo, son cosas que pueden manejarse a la par, pero tenemos que tener como una visión principal. ¿Cuál es el concepto final? Pues mejorar el valor para los accionistas. Y ustedes saben que finalmente las empresas, las organizaciones, existen para, y ahí vamos a hacer un alto y decimos depende, es una organización realmente que busca la rentabilidad o es una organización como por ejemplo una fundación que busca el beneficio.
el beneficio directo para el cliente. En cualquiera de los dos, el mundo financiero está detrás de ello. Si nos vamos sobre todo, y ese es el enfoque de una organización que quiere conseguir rentabilidad, mejorar el valor para los accionistas viene por varias vías. Una de ellas por incrementar el precio del valor de la compañía o el precio de las acciones. Y para eso esta compañía tiene que generar mejores resultados y tiene que hacer distribución de dividendos. Y por otro lado, pues la misma generación de resultados permite al inversionista recibir de forma tangible los beneficios en forma de dividendos. Entonces, es una suerte de generar dividendos para generar un modelo financiero, por ejemplo, como el de descuento de flujos, para poder definir el valor de una compañía y después especular con ese valor en el mercado. Cada vez los chicos más jóvenes ya están trabajando desde el Ecuador en bolsa, ¿no? Y los que estamos más viejitos lo vemos todavía con cierto recelo. Ahora, aquí hablamos de 4 temas que podemos trabajar. Ok, enfoquémonos en crecimiento de los ingresos. Muy bien, ¿cómo lo vamos a hacer? Primero, crecimiento en los ingresos va a significar por la vía de precios o por la vía de cantidades. Ese crecimiento en los ingresos está asociado a un nivel de posibilidades existentes en el mercado. ¿Cuál es nuestra capacidad real de oferta? ¿Cuál es nuestra capacidad de producción? Y todo eso que estoy diciendo tiene que ver más con marketing que con finanzas. Los elementos fundamentales nacen del área de marketing y del área comercial. O vamos a hacer diversificación de los ingresos, y entonces tiene que ver más con modelos de vigilancia competitiva. Tiene que ver más con ampliar nuestro horizonte y nuestra visión del mercado. O nos vamos por una estrategia de productividad, mejorando, por ejemplo, la estructura de costos, cuestionando y partiendo de presupuestos de base cero, reevaluando las decisiones que hemos tomado en su momento respecto de proveedores, respecto de cantidades, respecto de calidad, o bien mejorando la utilización de activos. Hoy en día hemos ratificado que de las peores inversiones es tener dinero invertido en activos porque son usos de capital, y si ese uso de capital no está siendo eficiente, efectivo, productivo en esencia, pues simplemente no tiene ningún sentido. ¿Para qué tener máquinas o maquinarias más grandes si no las estamos utilizando? Hoy se están cuestionando modelos como los modelos de los súper grandes, gigantes bancos o centros de distribución, cuando lo que estamos tratando es más bien de encontrar, y esto para muchas compañías, soluciones respecto de espacios vacíos, soluciones respecto de inmuebles que en su momento se compraron y fueron una gran inversión, pero que ahora con la gente pues puesta en sus casas, comienzan a hacer modelos que no tienen sentido. Un modelo más amplio sobre la misma base puede ser pensar en el valor económico agregado. Y aquí lo que hice fue ponerle en la parte alta todo lo que es pensar en el valor de las acciones, hablando de valor económico agregado, en donde ustedes ven que la utilidad se mueve en función de ventas, gastos e impuestos, que mencioné antes, y la parte de los activos, pues entre activo circulante o activo de propiedad, planta y equipo, y el costo de los activos y el acceso a costos a través de recursos propios o recursos de terceros. Pero en la base de todo esto están las mismas dimensiones del Balance Scorecard. Está tecnología, con inteligencia de negocios, analítica, transformación digital, o está gestión humana, con todo el tema de competencias, modelos de administración variable, productividad, experiencia del empleado, costos de adquisición o de ingreso de un empleado, costos de terminación de la relación laboral. Estamos cuestionando muchísimo desde el lado financiero si tenemos que seguir con esos modelos de costos fijos que causan tanto problema para las compañías, o realmente debemos trabajar en costos de administración variable con componentes adecuados entre costo fijo y costo variable. En procesos estamos mirando todo lo que tiene que ver con calidad, eficiencia, eficacia, modelos de gestión por procesos, pensando no solamente, por ejemplo, en una certificación, que está bien, pero además hay muchas certificaciones de la ISO 9000, de la ISO 31000, de la ISO 27001, la que ustedes quieran. En realidad estamos pensando más bien en la gestión por procesos, que nos ayuda a tener un panorama más claro de inicio a fin en todo lo que hacemos. Y luego viene el tema de clientes, y en clientes temas como satisfacción, como promoción, como esfuerzo, todos estos vinculados a la experiencia del cliente, experiencia de usuario. Hoy les tenemos, el poder comienzan a tener más los clientes, porque antes se decía que por cada cliente que esté en contra de la compañía, perdemos 9, perdemos 10. Hoy podemos perder miles, pero asimismo podemos ganar miles de clientes. El tema de satisfacción como un indicador interesante desde un punto de vista financiero, pero insuficiente. Hoy nos interesa mucho el manejo de la promoción, y detrás de eso es un tema de inversión.
Y el cliente está cada vez más relajado y busca que todo sea en un ambiente mucho más fácil. Los profesores vivimos esto en el día a día con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, yo a veces cuento como anécdota, digo, miren, cuando yo empezaba la universidad, o mejor pensemos en el colegio, todavía había los profesores que venían con su manual y dictaban y uno tomaba nota y escribía en el pizarrón. Hoy eso es imposible. El estudiante enciende su computador y espera que todo le llegue en un PDF y ya prácticamente subrayado lo más importante y que nos vayamos directamente pues al grano de las cosas que van a generarle valor. ¿Cómo es la experiencia para entrar, por ejemplo, en una sala virtual? ¿Y qué está detrás de ella? Y luego, pues lo que he querido es compartirles una visión, un poco de lo que estamos viviendo en el día de hoy. ¿Estamos pensando en el corto plazo? Sí. ¿Y cuánto es el corto plazo? El corto plazo es la próxima semana o los próximos 15 días, hasta el 30 de septiembre. Y tengo que pensar en la liquidez, qué puedo controlar, qué no puedo controlar, cómo hago que la gestión de mis recursos sea inteligente, cómo veo el flujo de caja, cómo hago para disminuir la ansiedad empresarial. Y luego inmediatamente veo el mediano plazo, y el mediano plazo es prácticamente el mes de octubre. Y octubre es reorganizarme, reinventar, asegurar los ingresos, optimizar los gastos. Y enseguida viene el largo plazo, y el largo plazo es noviembre y diciembre. Y es un enfoque de nuevos ingresos, de adaptación a una nueva realidad. E inmediatamente ya estoy finalizado el 2021, se terminó el año de la renovación total. Y estoy empezando un 2022 de una forma totalmente diferente. Entonces, estamos hablando de gestión financiera, pero la gestión financiera está enfocada y totalmente ligada a la estrategia. No existe la posibilidad de que pensemos solamente en algo estratégico si no estamos pensando en números detrás de la estrategia, ¿sí? Al final, la estrategia o la palabra viene desde el ámbito de conflicto, ¿no es cierto? Del ámbito de la guerra, y lo que queremos es ganar una batalla. Pero hoy las batallas son diarias. Hoy las batallas por sostener los clientes son del día a día. Hoy las batallas por que los clientes no se vayan, hoy las batallas para ganar un cliente, hoy la batalla para cerrar el mes con la liquidez suficiente, para poder terminar el año en una condición adecuada, pues eso es. Ustedes habrán visto, si uno mira información de los últimos par de años, pues sobre todo en nuestro último año 2020, 2021, ve la cantidad de emprendimientos, la cantidad de pequeñas empresas que quebraron. Entonces, tenemos temor a eso y queremos ver de qué forma nos podemos mover para que esto no suceda. Y entonces, pues se me ocurrió compartirles algo con el enfoque para OKRs, porque tiene una visión todavía más amplia. La primera visión es indicadores de orden financiero. La segunda visión es indicadores no tradicionales. Y ahí estamos hablando de todo lo que es balance scorecard y ligado a la estrategia. La siguiente visión es indicadores de OKRs, de objetivos, resultados clave, monitoreo y definición específica del propio generador del indicador. Incluso podemos ir hasta con modelos asociados a temas como el coaching y hablar de indicadores vivos, indicadores todavía más del día a día, más rápidos y más enfocados en la acción. Entonces, si vemos un enfoque OKRs, decimos en la parte estratégica, en lo anual, el CEO elabora OKRs basados en la visión de la organización. A nivel táctico se puede mirar de manera trimestral, a nivel operacional son los equipos, y al fin de un trimestre, pues vamos a evaluarlos y vamos a hacerlos de manera permanente. ¿Qué tiene un esquema de OKRs? Pues un objetivo definido, un por qué hacerlo, que es el resultado, las iniciativas, y aquí comenzamos a alinear todos. Eh, Todo el tiempo trabajamos con gente exitosa, con gente brillante, y tenemos que pensar que hay un montón de ideas, pero hay que darle un sentido. Y la mejor forma es considerar esas iniciativas, pero mirando cómo impactan en resultados, que son resultados clave, que al final pues se vinculan con un objetivo. Para que se pueda tener una visión más clara de esto, ustedes ven aquí que están divididos estos OKRs ligados a la estrategia en 4 ambientes, y aquí he puesto como un ejemplo general. Y entonces, lo último van a ser los resultados, pero para llegar a los resultados tengo que pasar por el cliente. Y para llegar al cliente tengo que considerar los procesos y para eso tengo que pensar en niveles de conocimiento e innovación. Entonces, es otra vez el mismo modelo de estrategia e indicadores como el del Balance Scorecard. Y entonces, ¿en dónde estamos o a qué le estamos apuntando? A transformación digital, chévere. ¿Qué vamos a ganar? ¿Cuál va a ser el volumen de inversión? ¿Cómo van a cambiar los procesos? Inteligencia de negocio, también súper chévere. Pero para tener información respecto de qué. ¿Qué vamos a hacer con esa información? Gobierno de información. Gobierno de seguridad. Después del gobierno de seguridad es todo el gobierno en cuanto a riesgos.
Vamos a procesos. Solo para poner un ejemplo, todo lo que está pasando con el uso de RPAs, todo el tema de robotización, eliminación de aquellas tareas que pueden ser sustituidas por una programación, por un conjunto de algoritmos que nos vuelven más eficientes y efectivos. Impacto directo en el resultado. Estrategia y gerencia financiera. Y vamos al tema del cliente. Monitoreamos satisfacción, promoción, esfuerzo, como decía. Pero detrás de eso, ¿qué está? Fidelización, retención, upselling y cross-selling, manejos de un CRM. Todo esto suena súper chévere, pero finalmente, otra vez, se resume en niveles de inversión y expectativas de resultados con respecto a esa inversión. Y por último, los resultados, pero son, tal como la palabra, resultados de todo lo que hacemos en estos esfuerzos complementarios. A veces los financieros estamos mirando solamente en esta parte. Sin embargo, pues ya nos hemos dado cuenta que todo tiene una vinculación. Punto de equilibrio comercial y financiero. Perfecto. ¿Cuánto tengo que vender de tal forma que pueda cubrir mis costos y gastos? Bien. Pero actualmente además veo la liquidez. Entonces, ¿cuánto tengo que vender y cobrar de tal manera que pueda cubrir todas las obligaciones y desembolsos que tengo que realizar? Y si nosotros le ponemos en un panorama todavía más específico, lo pongo aquí como un ejemplo, uno dice, ok, a nivel global, esto es lo que voy a hacer. Voy a cuidar la liquidez, tema 1. Voy a sostener los clientes actuales, tema 2. Voy a alcanzar niveles de ventas para mantener el negocio, tema 3. Voy a optimizar los costos y gastos, tema 4. Y tema final, puedes eficientizar la operación al máximo. Y todo eso en un panorama, como les decía, ¿no? Aquí puse en cualquier mes del año. Hace un momento di el ejemplo con septiembre a diciembre, pero aquí puedo haberlo pensado en el mes de abril. Y si era abril, pues estoy diciendo, tengo desafíos inmediatos de resistencia a acción. Tengo desafíos de corto plazo que implican recuperación. Tengo desafíos de corto plazo que implican adaptación. Tengo desafíos de mediano plazo que implican reinvención. Y luego tengo desafíos de largo plazo hacia una nueva normalidad. Y con lo que quiero que se queden es que el concepto de nueva normalidad no debe ser algo vinculado solamente al tema del COVID. Es algo que está vinculado precisamente a la estrategia. Pero una estrategia que dejó de ser una visión que normalmente la teníamos, el plan estratégico a 5 años, a 3 años, hoy es una visión a 6 meses, a 3 meses, una visión para el futuro inmediato que es el 2022, para el cierre de año, y estamos todo el tiempo trabajando en un modelo como esto. Y todo está vinculado directamente con números. Creo que allí está una visión global, general, de todo lo que implica la gestión financiera y la estrategia, la vinculación y un poco el desafío, que es lo que tratamos de hacer en la Universidad San Francisco de Quito, con el programa precisamente ligado a la certificación de gestión financiera, para que todos puedan contar con un conjunto de herramientas que les ayude a tener este panorama más claro. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a ti, Darwin, sin duda alguna, un tema muy interesante y realmente apasionante que afecta o que impacta a todas las áreas empresariales. Muchas gracias también por recordarles a a las personas que nos acompañan esta noche, justamente el programa de gestión y dirección financiera al que hace referencia Darwin dará inicio el próximo lunes 11 de octubre, así que las inscripciones están abiertas. Pueden conocer más detalles de esta certificación en www.escueladeempresas.com. Y de hecho, justamente por ser este espacio, un espacio donde podemos compartir información tan relevante, queremos darles a ustedes, querida comunidad, un descuento importante a esta certificación, el cual vamos a poner en pantalla en unos pocos segundos. Así que, por favor, anímense a ser parte de nuestra comunidad en esta certificación, donde Darwin también es profesor, junto con nuestra querida Gisela, quien ahora va a hablarnos de un tema que también va muy enfocado sobre el proceso y toma de decisiones, y es que justamente Gisela tiene mucha expertise en el tema de Business Intelligence. Y aquí sí, Gisela, te queremos dar paso, que nos cuentes realmente cómo logramos incorporar estas herramientas tecnológicas a las cuales tenemos acceso ahora en este proceso continuo de toma de decisiones. Y como Darwin bien explicó, hemos pasado por un sinnúmero de cosas. ¿Cómo vamos a tomar ahora decisiones, tomando en cuenta que las estrategias y la situación cambian constantemente? Así que, Gisela, bienvenida, muchas gracias. Te damos ahora paso a ti para que nos cuentes un poquito más a detalle. Ok, buenas noches. Bueno, brevemente tenía una presentación, no sé si por temas de tiempo procedemos con la
presentación o necesitas que vayamos directamente a la pregunta? Nos encantaría tener realmente tu presentación, Gisela, así que por favor, ayúdanos. Tenemos todavía tiempo, así que nos encantaría escucharte. Ok, perfecto. ¿Me confirmas, por favor, si se puede ver la presentación? En este momento ya podemos ver la presentación. Si amplías, por favor, a pantalla completa para que tengan mejor visualización de las láminas. Sí. Perfecto. Listo. Ok. Bueno, buenas noches con todos. Realmente inicio con este punto que es clave. Muchos nos ponemos en esta situación de que, a ver, conocíamos que realmente la generación de datos para el año 2025 va a llegar a ser 163 zettabytes. Realmente esto quiere decir que el volumen de datos va a incrementarse 10 veces de lo que actualmente tenemos. Y es así, 163 zettabytes. Tenemos claro que es un zettabyte. Me gustaría mucho dejarles claro que un zettabyte, como por ejemplo, podría ser la reproducción de una película en alta definición, que duraría su reproducción aproximadamente 36 millones de años. Para que se puedan dar cuenta lo impresionante de cómo es exponencial el crecimiento de datos que generamos. Por esto es que ahora decimos que los datos es nuestra nueva fuente petrolera en el siglo XXI. Un poquito ya encaminando este tema, me gustaría que capaciten o reflexionen sobre las siguientes interrogantes. ¿Qué tan beneficioso sería que nosotros aprendamos a transformar todos esos datos que se generan en información? ¿Qué pasaría si mi competencia aprende a manejarlos, transformarlos en información y yo no lo hago? ¿Cómo me podría beneficiar si yo aprendo a estructurar, manejar, transformar e interpretar esa información? Por eso, a continuación, voy a invitarlos a que brevemente expliquemos qué es la inteligencia de negocios y cómo nos puede ayudar a la parte de la toma de decisiones. Es importante dejar encaminado qué es el Business Intelligence. El Business Intelligence lo conocemos como la transformación de los datos que nosotros podemos obtener de cualquier sistema transaccional que tengamos en la empresa, convertirlo en una información estructurada y en base a esa información poder tomar decisiones. Y es aquí lo importante de dejar esclarecido la diferencia entre un dato y una información. Un dato puede ser un valor, una cantidad. Normalmente un dato es un valor que no tiene información. Mientras que la información es la transformación de ese dato, es como nosotros presentemos ese dato para que a través de esa información se genere un conocimiento. Esto es lo que nos permite Business Intelligence, transformar ese dato en información y a través de esa información generar un conocimiento que nos permita tomar decisiones. Un poquito para dejar claro, podríamos establecer el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa si como datos yo les doy que tenemos 10.000 unidades? Quizás esas 10.000 unidades a mí no me permite entender, comprender a qué hace referencia. Pero si yo cambio el ejemplo y les digo 10.000 unidades vendidas, he transformado ese dato en una información. Esa información ya me está generando un conocimiento, me está permitiendo interpretar que son unidades que van a generar ingresos dentro de la empresa o de la institución que estuviéramos analizando. Esto es lo que nos permite Business Intelligence y es lo que nos va a permitir poder administrar toda esa data que se genera dentro de la empresa. Es importante conocer pues, las principales herramientas con las que contamos hoy en día para poder implementar lo que es la inteligencia de negocio. Tenemos, de acuerdo al esquema de Gartner, tenemos que las principales herramientas que utilizamos están Power BI, Tableau, Qlik, SQL Server, pero de todas estas, la que mayor uso tiene es Power BI, quizás por su bajo costo y también porque la interfaz es muy amigable con el uso, más que todo, y todos los usuarios los ven muy fácil su uso y su aplicación para determinados reportes que podamos realizar. También es interesante que dentro de este contexto de lo que es el Business Intelligence, dejamos esclarecido cuál es la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics, porque muchas veces escuchamos estas terminologías y nos suele confundir. Pero es importante dejar claro que el Business Intelligence
es donde nosotros vamos a hacer una analítica descriptiva, diagnóstica de toda la información histórica que tiene la empresa. Esa información que puede haberse generado años atrás, un día atrás, información que vamos a desglosar, vamos a analizar para poder comprender qué pasó, por qué se dio eso. Mientras que en Business Analytics lo que nosotros nos enfocamos es en hacer una analítica predictiva, poder evaluar en base a esa información histórica qué pasará, qué debemos hacer para que ciertas tendencias que se dieron no se vuelvan a dar. Esa es la diferencia radical entre Business Intelligence y Business Analytics. Ahora bien, ¿por qué o qué podría generar como beneficio implementar Business Intelligence dentro de la empresa? Uno de los principales beneficios que considero yo es que vamos a poder manejar información depurada, información de todas las áreas de la empresa que se van a encontrar segmentada en un servidor con el cual todos vamos a tener acceso para poder hacer análisis en tiempo real, vamos a poder hacer reportes personalizados, reportes que van a ser interactivos, con los cuales vamos a poder identificar esos puntos críticos, oportunidades que tenga mi empresa, con la finalidad de que nosotros podamos tomar decisiones que nos permitan minimizar cualquier riesgo financiero al cual está involucrado dentro de los procesos de la empresa y asimismo implementar esas estrategias que nos van a servir para mejorar a nivel empresarial. ¿Qué necesitamos para poder implementar este Business Intelligence? Desde mi perspectiva, el punto clave para poder implementarlo es el liderazgo. ¿A qué me refiero con liderazgo? Es poder contar con que la alta directiva, el gerente, el líder, la persona que toma decisión, el propietario de la empresa, crea y entienda qué es la inteligencia de negocios, porque es la persona que va a empoderar al resto de los empleados de la institución para que esta ejecución de implementar Business Intelligence sea un proyecto de éxito. Asimismo, es muy importante que contemos con la infraestructura tecnológica necesaria. ¿A qué me refiero con infraestructura? Me refiero a tener los servidores, a tener el tema de las lactos, entre otros equipos que me permitan implementar esta inteligencia de negocio. Asimismo, definir cuál va a ser mi plataforma de información. ¿A qué me refiero con esta plataforma de información? ¿Dónde voy a encontrar esos datos que voy a tomar para hacer mi análisis? Entendiendo que puedo tener plataformas de información internas, que puede ser un sistema contable, un sistema de facturación, el sistema de inventario que tiene la empresa, o también puedo considerar plataformas de información externas, como puede ser la página web de mi empresa, las redes sociales de mi empresa, que me van a generar datos que van a ser muy útiles, muy necesarios para comprender cuáles son las nuevas necesidades de mi cliente, comprender el sector, comprender por qué no la competencia. Otro de los puntos claves para poder implementar Business Intelligence es tener el conocimiento. ¿A qué hago referencia con esto? Yo necesito invertir en capacitar a todo el personal de mi empresa para poder, en base a ese conocimiento que vayan a generar las capacitaciones, ellos se empoderen del tema y me permitan poder ejecutar un proyecto sin tener ciertos, digamos, retos por ahí o imprevistos que se pudieran dar. Otra de las necesidades que tenemos para poder implementar Business Intelligence es definir cuál es el software de análisis que vamos a implementar. Como lo vimos anteriormente, tenemos varias herramientas, tendríamos que escoger cuál de ellas se acoplan más también al tipo de análisis que queremos realizar, así como el costo. Es verdad que implementar Business Intelligence nos genera beneficios, pero también vamos a tener retos en el momento de querer aplicar ese Business Intelligence en nuestra empresa. Uno de los principales retos es la falta de confianza. Es decir, si es que yo no cuento con que la alta directiva entienda, conozca y crea dentro del proceso del proyecto de Business Intelligence, porque quizás desconfía del sistema que vayamos a aplicar, quizás tenga dudas sobre los datos que vayamos a utilizar. Asimismo, uno de los principales retos o problemáticas que vamos a tener es el tema de la duplicación de datos. Cuando nosotros implementamos Business Intelligence, comenzamos a levantar datos, a depurar estos datos y muchas veces nos damos cuenta que en las distintas áreas se está duplicando estos datos. Y esto está muy de la mano con el siguiente reto, que es la compresión del negocio. Cuando queremos
aplicar Business Intelligence en la empresa, lo primero que tenemos que definir es tener muy en claro la misión, la visión, el objetivo, hacia dónde va mi negocio, cuáles son los procesos que se establecen dentro del mismo. Muchas veces, cuando queremos implementar Business Intelligence, nos damos cuenta que hay procesos que no están definidos. Y esa falta de definición de procesos es lo que genera el reto que anteriormente les mencioné, que es la duplicación de datos. Otro de los problemas, o mejor dicho, de los retos a los cuales nos vamos a enfrentar si queremos aplicar Business Intelligence en las empresas, es tratar de reducir esos silos departamentales. Es decir, romper esa barrera de que hay data, de que hay procesos que solo lo conoce el personal que está en esa área específica. ¿Por qué vamos a tener que reducir esos hilos? Porque al implementar Business Intelligence quiere decir que yo tengo que conocer desde el proceso en el que inicia hasta donde termina cada uno de los procesos en mi empresa, cada una de la información o los datos que se va levantando en ese proceso. Es decir, voy a tener una mayor apertura. Por eso decíamos que uno de los beneficios del Business Intelligence es que yo voy a poder manejar información real de toda la área de las empresas. Ya no va a haber esta división por áreas. Asimismo, otro de los retos que podamos tener en la aplicación es el tema de la restricción de recursos. Muchas veces, al momento de querer implementarnos, nos damos cuenta que tenemos que, dentro del costo de este proyecto, pues también costear el tema de la capacitación del personal, de cómo vamos a hacer el levantamiento de la información, quizás ciertos cambios que vayan a encarecer el proyecto, y muchas empresas lo pueden ver como un poquito limitante el poder tener los recursos para implementarlo. Hemos conversado cómo esta aplicación de la inteligencia de negocio nos puede ayudar a nivel empresarial. Pero ¿qué pasa si aplico este Business Intelligence en el departamento financiero? ¿Qué voy a poder hacer con esta herramienta? Pues voy a poder analizar, controlar todo lo que son los ingresos, gastos en la empresa, cumplimiento de metas, pronosticar ventas, definir el cumplimiento de presupuestos, poder tener un mayor control de cuentas por cobrar, presentar los estados financieros de forma mucho más rápida e interactiva. Y todo esto va a ser beneficioso, ¿por qué? Porque voy a tener todo este control de la parte financiera en tiempo real, porque la data se va a ir actualizando conforme la reportería que yo haya armado. Hemos un poquito conversado toda esta importancia del Business Intelligence, qué beneficio trae a la empresa, pero me gustaría aquí invitarlos y darles un panorama de qué es lo que aprenderían dentro del módulo de Business Intelligence de la certificación que estamos ofertando en la Universidad de San Francisco de Quito, que es comprender qué es el Business Intelligence, conocer cuál es la arquitectura tecnológica básica para poder aplicar Business Intelligence. Vamos a realizar el proceso ETL, que es un proceso de extracción, transformación y carga de datos. Va a aprender a modelar variables. Vamos a enseñarles a crear dashboards, que son estos reportes interactivos para que usted pueda mostrar todos los resultados de las diferentes herramientas financieras que van a aprender a lo largo de la certificación, como lo mencionó mi compañero en su exposición anterior. Y asimismo, uno de los principales motivos por los cuales los invito a la certificación es que se les va a enseñar a poder aplicar una de las herramientas de análisis, la de mayor uso, como es Power BI. Me gustaría un poquito cerrar esta pequeña exposición sobre la importancia de la inteligencia de negocio con esta frase que me gusta mucho, una frase de Guadalupe Durán, ex CEO de Microsoft Ecuador, quien considero que en esta frase está muy relacionada a lo que hemos expuesto brevemente en este tema el día de hoy. Hay que mirar a la tecnología como una inversión y no como un costo o un gasto. Es fascinante ver cómo puede generar mayor eficiencia en los procesos del negocio. Un poquito, tomando pie de esta frase de Guadalupe, yo, desde mi perspectiva, podría decir que el Business Intelligence es la mano derecha para la toma de decisiones. Muchas gracias. ¿Hola? Cindy, ¿estás sin audífono? Sin... ¿No? Sí, sí los puedo escuchar. Cindy, no te escuchamos. A mí no me escuchaban, perdón. Sí, te decía que estaba súper
Concuerdo, perdón, con Byron, excelente tu exposición, mi querida Gisela. Les decía que realmente este es un tema fascinante, o sea, el mundo financiero, los cambios que se están generando a nivel organizacional, pues es realmente un factor de transformación. Y como les decía, tenemos muchas preguntas y nos vamos a alargar un poquito. Para que todas las personas que tienen consultas, que tienen inquietudes, que quieren preguntarle algo directamente a Darwin o a Gisela, pues lo hagan. El chat está activo, por favor, para que ustedes puedan colocar sus preguntas y Dome y yo daremos lectura a estas preguntas que puedan surgir en los próximos minutos. Dome, yo sé que tú tienes algunas inquietudes, así que te voy a dar paso a ti para que nos cuentes un poquito las preguntas que tienes preparadas para Darwin y para Gisela hasta que nuestros queridos participantes se animen a hacer sus preguntas directamente. Claro, Cindy. En primer lugar, quisiera preguntarles a ambos qué factores se deben tomar en cuenta para generar un buen pronóstico financiero. Darwin. Gracias, Doménica. Pensar en pronósticos, pensar en proyecciones es entender primero el contexto, luego entender la información a la que podemos acceder y entender las variaciones alrededor de esa información. Lo que quiero decir es, hoy mismo que estamos viviendo un año 2021, la información de años anteriores nos sirve solamente como una información ligada a un contexto que es muy diferente del que vamos a vivir hacia adelante. Entonces tenemos que pensar mucho en los factores que van a influenciar cambios respecto de la información que estamos queriendo analizar. Y después mi recomendación es siempre tratar de todo bajarlo a nivel de valor de inversión o valor de gasto y frente a eso beneficios que se esperan recibir. Ahí creo yo que tenemos los elementos fundamentales para evaluar cualquier posible decisión a nivel de un proyecto. Muchas gracias, Darwin. Gisela, desde el punto de vista de Business Intelligence, ¿qué podemos hablar sobre pronósticos financieros? Bueno, un poquito, como bien dijo Darwin, normalmente estábamos acostumbrados a hacer un pronóstico basándonos en la tendencia de lo que había sucedido en la empresa, tomar esos datos históricos y prevenir, ok, esta ha sido la tendencia, pero en la realidad, o mejor dicho, gracias a la pandemia que hemos vivido, nos hemos dado cuenta que a veces no nos podemos definir o pronosticar solo en base a eso. Va a haber factores exógenos que debemos considerar, y aquí es algo muy importante, quizás al momento de pronosticar. Lo que nosotros podemos hacer y ayudarnos ya teniendo una data es quizás hacer reportería o establecer un pronóstico creando esos escenarios que normalmente nos enseñan cuando estamos en este mundo financiero desde la parte más básica. Tener un escenario muy pesimista, un escenario normal y un escenario optimista, para que también nos estemos enmarcando a ver qué pasa en mi pronóstico si tengo este tipo de escenario, qué tipo de decisiones, qué tipo de estrategias podría tomar. Y muy importante, pues uno de los factores que no se debería olvidar al tema de pronosticarnos es también considerar el tema de los factores del tema político, el tema ambiental y social, que a veces también suele afectar en nuestro pronóstico que hemos efectuado. Muchísimas gracias, Gisela y Darwin. Les cuento que tenemos una consulta. Miriam Molina nos pregunta, ¿podría aplicar el BI en cualquier tipo de negocios? Y si se puede, ¿cuánto sería el presupuesto con el que debería contar? Gisela, cuéntanos. Ok. A ver, Business Intelligence se puede aplicar en cualquier tipo de negocio. Recordemos que la finalidad del mismo es poder tomar esa data, esa información que yo tengo en mi negocio, poderla estructurar, depurar y en base a esa información poder armar una reportería mucho más didáctica que me permita a mí interpretar cuáles son esos puntos débiles o esas oportunidades que tenemos. Partiendo desde ahí, lo que yo te puedo decir desde mi perspectiva, no puede haber un presupuesto fijo para todas las empresas. Va a depender mucho de qué o cuánta información maneje la empresa para yo poderte decir, ok, no debes invertir quizás mucho en comprar el mejor servidor para poder almacenar toda una data si quizás tu información o tu negocio no maneja mucha datos. ¿Qué podríamos hacer? Pues segmentar a un CPU y establecer que ese va a ser nuestro servidor principal y que toda la información que se genere en el negocio lo voy a centralizar desde ahí. Y así voy a ir estructurando las necesidades que tengo dentro del negocio. Un presupuesto fijo con el que deberías contar, creo yo, que deberías partir es primero en saber cuánto vas a invertir en el proceso de capacitación de tu personal, porque es muy importante, como se los mencioné, que todo el personal conozca
¿Qué es el Business Intelligence? ¿Cómo lo vamos a implementar? ¿Cómo nos va a beneficiar? Porque es muy importante dejar claro que para poder aplicar Business Intelligence no solo necesito que la alta gerencia, que la parte TI, el departamento de sistemas, sea el único que conozca el proceso. No, necesito a cada una de las áreas involucradas porque ellos conocen, como bien lo mencioné, ese giro de negocio, ese proceso que hay que seguir. Aquí hay que trabajar en conjunto. Y el tema de presupuesto, pues como te mencioné, podemos iniciar desde algo muy básico, dependiendo del volumen de información o la data que tú manejes dentro de tu negocio. Muchas gracias, Gisela. Y sí, sin duda, a veces tenemos este temor, ¿no? De invertir en tecnología porque creemos que van a ser montos exuberantes de inversión, que en algún punto yo creo que muchos de los tomadores de decisiones dentro de organizaciones pequeñas, medianas, realmente sí tiende a ser una preocupación para el área financiera y de hecho para toda la organización, ¿no? Claro, también es importante también definir que ahora tenemos estos servidores que son virtuales, las famosas cloud, que a veces los servicios que nos están ofertando son mínimos, por así decirlo, con un valor mensual que tú pagas por usar ese servidor. Claro está que el compromiso de la seguridad, del manejo de la información que va a estar ahí reposando en tu negocio, también tienes que ver mejor y tener que buscar cuál es el mejor servidor, pero hay opciones, o sea, no es un limitante. Todo está, como les dije desde el inicio, es tener ese liderazgo, es que la alta dirección, el tomador, el dueño del negocio crea en este proceso, se empodere dentro del proceso y sepa que esto lo va a beneficiar, porque si no va a ser el primer obstáculo dentro del proceso de implementación que vayamos a tener. Sí, totalmente de acuerdo. Y les recuerdo que esto va muy ligado en todos los temas que trataremos en la certificación, a la cual, como les había mencionado a las personas que quedaron conectados con nosotros, que nos acompañaron hasta este momento, pues a todas las personas que quieran participar de la certificación de gestión y dirección financiera que dará inicio el próximo 11 de octubre, pues tienen acceso a un 20% de descuento en pagos en efectivo. Así que por favor, a las personas que estén interesadas en ser parte de este equipo, en ser parte de esta comunidad y de compartir con profesionales como Darwin y Gisela, pues bienvenidos, los esperamos. Así que recuerden conectarse con nosotros justamente a través de nuestra página web www.escueladeempresas.com. Tenemos otra consulta de Byron Villagómez. Dice, doctor Darwin, ¿puede explicar un poco el significado del enfoque de los OKRs? Darwin. Claro, con mucho gusto. Gracias, Byron, por la pregunta. Cuando nosotros hablamos de establecer un OKR, nos estamos desviando primero de los indicadores tradicionales. Aquí quiero complementar un poquito respecto de la pregunta anterior para ir haciendo un símil con todo el tema de tecnología y la parte financiera. Hace un momento, pues, se explicó con mucha claridad alrededor de todo lo que tiene que ver con Business Intelligence, la diferencia entre Business Intelligence y Business Analytics, ¿sí? Y esa primera parte es importante. Hago ahí el corte. Cuando nosotros vemos solamente Business Intelligence, estamos mirando el pasado. Cuando vemos Business Analytics, estamos mirando hacia el futuro. Cuando nosotros usamos indicadores netamente financieros, estamos mirando el pasado. Cuando estamos mirando un Balance Scorecard, estamos mirando indicadores no tradicionales. Y cuando nos vamos a OKRs, estamos realmente tratando de empezar a gestionar de una forma más rápida y efectiva la estrategia. Si junto todo esto, pues con Business Analytics puedo obtener información espectacular. Información que me va a servir para tener data, para tener información en tiempo real respecto de las decisiones que vamos tomando. Lo interesante es definir primero un objetivo macro. Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía yo decía la liquidez. Pero liquidez para una compañía viene por un volumen de ventas, perfecto, me puede servir, pero viene también por los niveles de cobro. Entonces, ahí ya tengo dos indicadores clave. Lo uno van a ser los incrementos en ventas y lo otro va a ser por el manejo en cuanto a la disminución de los días de cobro. Si me voy por la línea de ventas, tengo dos iniciativas que puedo trabajar. Puedo trabajar upselling y puedo trabajar cross-selling. Si yo quiero hacer un tema de upselling o de cross-selling, pues lo que voy a hacer es acudir precisamente a la información y a la data que tengo. Voy a hacer Business Analytics. Voy a ver qué tipo de colocaciones de productos tengo para mis diferentes clientes. Y ahí podría ser tranquilamente un tema, por ejemplo, de upselling, que es decir, voy a vender a la misma base de clientes nuevos productos, o voy a ampliar el valor cliente-producto. ¿Ok? Entonces, claro, lo interesante, espero que ahí se pueda entender en el ejemplo, es que yo me puedo quedar
Sí, con indicadores tradicionales, está bien. Me va a servir para un poco entender lo que ya pasó. Pero cuando utilizo la información y le doy a eso una dinámica adecuada para toma de decisiones y los resultados que espero obtener, comienzo a juntar todo de una manera diferente. Entonces, un OKR lo que me ayuda es precisamente a usar de mejor forma la información para poder tomar decisiones y a monitorear en un tiempo, ojalá lo más real posible. Yo les decía que a veces en OKRs hoy estamos trabajando OKRs para 3 meses, para un mes, para 15 días, OKRs de manera semanal. Y entonces empezamos a monitorear. Y lo otro interesante en OKRs es que estamos rompiendo los modelos en donde hay un supergenio o la alta dirección que simplemente me dice esto es lo que hay que hacer. Estoy empezando a definir mis propios modelos. Entonces aquí cuando hablo con mi jefe y mi jefe me está diciendo, oye, estamos preocupados porque lo que nos interesa es mejorar el resultado, comienzo a tener una visión integral. Entonces, en el ejemplo que daba, comienzo a decir, ok, el tema va por ventas, y el tema va por ventas, y el tema va a ser por upselling. Entonces, vamos a la data, y vamos a ver en dónde es que voy a empezar a actuar. Entonces, OKRs funciona de esa forma, no me dice ya la historia de lo que pasó, o por lo menos no me dice lo que pasó en el último año, en los últimos 5 años, me dice lo que está pasando ahora mismo, y sobre lo que voy a tomar decisiones de manera inmediata. Muchas gracias, Darwin. Dale, Dome, ¿tienes alguna pregunta por ahí? Sí, tenemos una pregunta acerca de los indicadores, ya que sabemos que el área financiera muchas veces es un universo que otras áreas de la empresa no se atreven a explorar. Mi pregunta va hacia qué tipo de indicadores financieros debe utilizar el área para justificar su gestión ante no financieros. Gisela. Ok, bueno, como bien mencionas, quizás al no ser financieros, no entender mucho esta temática, lo que yo tengo que reportarle a estas personas, ok, el negocio funciona o no funciona, está generando o no está generando quizás esa rentabilidad, ese beneficio que yo necesito. Considero uno de los principales indicadores que debería medir, pues, el tema de las ventas, el tema de costo-beneficio, es que lo que estoy gastando me está compensando en lo que estoy generando de ingreso. Y bien, como dijo Darwin, todo esto nos ayudamos desde la parte de Business Analytics, lo hacemos un poco más dinámico, pero ya no tan esquematizado con esos indicadores que anteriormente utilizábamos con esa data histórica, que ya mucho no nos sirve, ¿no? Pero bueno, esos serían los indicadores principales que yo presentaría a una persona que no es tan financiera, decirle, ok, mira, este es el nivel de ventas, compararía ventas, costos, beneficios, el tema de rentabilidad, cómo lo estoy manejando para que lo puedan comprender. Muchas gracias, Gisela. Tenemos una pregunta de alguien en Facebook. Dio Cruz nos dice, Darwin, necesito realizar inversiones solo con empresas nacionales. Se realiza el respectivo análisis financiero de las mismas. ¿Me puede ayudar con algún plus adicional para tomar una buena decisión con el objetivo de obtener el mejor rendimiento financiero para mi institución? Ok, cuando pensamos en toma de decisiones, yo suelo sugerir primero trabajar en priorización detrás de la toma de decisiones. ¿Por qué es esto importante? Si bien yo puedo hacer análisis de varias compañías, puedo aplicar una hoja de Excel donde pongo todos los estados financieros, me calcula indicadores de liquidez, de rentabilidad, de estructura, ¿no es cierto? Me da todos los indicadores que ustedes quieran. El tema es, ¿qué es importante para mí? ¿Sí? Cuando yo voy a tomar la decisión, yo puedo empezar a generar un conjunto de elementos que son los elementos más importantes y priorizar y hacer un modelo de priorización incluso con pesos. ¿Cuál es la parte chévere de esto? Que cuando uno entiende bien el modelo, le ayuda realmente a que se encuentre el número mágico que le da a uno tranquilidad. Y ahí pongo 2 escenarios así muy rápidamente. En un modelo en la universidad, con los estudiantes yo les decía, vamos a hacer 2 ejercicios antes de ver la parte seria del tema. El primer ejercicio vamos a escoger pareja, ¿ya? Y entonces al escoger pareja vamos a ver qué es lo más importante para mí. Y entonces, claro, comienza la gente a decir, no, para mí es importante que sea una persona educada. A ver, un poco más. ¿Qué significa educada? Que tenga títulos, que haya terminado el colegio, que sea autodidacta. Dime cuáles son los elementos que vamos a medir. ¿Ok? Sí, que sea una persona joven. Cuando me dices joven, de 12 años, de 15, de 18, de 25. O sea, lo que les quiero decir es que el contexto de cada persona en ese ejemplo me dice que para mí, yo tengo 51 años, una persona joven es
Todos los que tengan de 45 para abajo están jovencitos, ¿sí? Pero si tuviera ahora mismo 30, seguramente una persona joven sería máximo hasta los 35. O sea, depende de qué es lo que yo quiero definir. Entonces, lo primero que le digo a la persona que nos está preguntando es que hay que definir cuáles son los esquemas con los cuales yo quiero evaluar. Segundo ejemplo, en la misma línea, ¿qué tal si decidimos qué auto comprar? ¿Cuál es el auto ideal? Yo tengo 3 hijos y somos 5 en total. Entonces yo quiero un auto grande, no sé qué. Yo viajo bastante fuera de la ciudad, entonces quiero un 4x4, bla, bla, bla. Y alguien dice, sí, pero yo en cambio solamente mi esposa y yo. Entonces más bien es un auto pequeño. Y alguien comienza a ver, sí, pero además, ligado al volumen de dinero que yo tengo que ver un auto que no tenga muchos gastos. Perfecto, entonces es un auto que no puede ser un auto de estas condiciones. No es un auto de alta gama, es un auto de baja gama. Entonces, cuando yo quiero definir una inversión con empresas nacionales, está muy bien. La primera pregunta que yo hago es, ¿en qué te quieres enfocar más? ¿En rentabilidad o en riesgo? Generalmente la persona responde, es que las dos cosas son importantes, chévere, pero ¿cuál tiene más peso? ¿Sí? Después, tú quieres tener acceso a los recursos en una forma en corto plazo o quieres tener acceso a los recursos en largo plazo. Al cierre de una inversión, esa inversión te va a permitir acceder a una renovación en iguales condiciones o de qué forma. ¿Quiénes están detrás de cada una de las instituciones? Podemos hacer un análisis cualitativo de las personas. Si son inversiones en diferente tipo de empresas o en diferente tipo de productos, ¿cuáles son esos productos? ¿Cuáles tienen mayor dependencia del Estado y cuáles no? Y en cada caso, pues comienzo a definir cuál es el marco general para poder priorizar la decisión. Entonces, el tema es siempre tener primero como una definición global y detrás de eso, pues existe un mecanismo como una matriz de priorización, precisamente para tomar decisiones. Muchas gracias. Estamos conectadas, Dome, las dos. Sí. Agradeciendo al mismo tiempo. Muchísimas gracias, Darwin, y a todas las personas que se han conectado con nosotros. Gisela, no sé si quisieras agregar algo más a esta consulta que nos hizo Gio. Ok, sobre la consulta, bueno, que nos hizo Gio, mi punto de partida sería, bueno, para yo poderte indicar qué tipo de inversiones son las que mejormente podrías tener para tener un mayor rendimiento, pues necesito primero conocer también cuál es el giro de ese negocio, a qué se dedica, cómo genera sus principales ingresos. Y también evaluar qué tan endeudada actualmente te encuentras para poder saber, conocer con cuánto es lo que cuento para poder buscar ese nuevo financiamiento, esa nueva inversión que necesito y de acuerdo a eso pues darte las mayores perspectivas, ¿no? Creo que está muy generalizada quizás desde mi contextualización la pregunta, necesitaría tener un poco más de información sobre los datos específicos de tu negocio pues para darte mayores indicaciones, ¿no? Y comparto, como dice Darwin, pues tener muy esclarecido cuál es ese objetivo, qué es lo que estoy buscando realmente. Gio nos dice, tenemos una rentabilidad media alta. Muchas gracias, Gio, por irnos aclarando un poco las dudas. Pues bueno, queridos profesores, en honor al tiempo, Dome, se nos pasó, yo les dije, siempre nos pasa esto, se nos vuela el tiempo porque uno se engancha tanto con la conversación, con el tema, que realmente quisiéramos tener más espacios, pero no se preocupen, va a haber una segunda invitación, así que tranquilos, invitaremos próximamente en otros espacios a Gisela y a Darwin, y también, pues recuerden que tienen esta certificación próxima, un espacio de mucho aprendizaje con otros profesionales realmente increíbles de Escuela de Empresas de la USFQ. Conclusiones, queridos profesores, antes de cerrar este espacio. Darwin, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo podemos cerrar este espacio sobre el impacto de la gestión financiera en la estrategia empresarial? Bueno, decirles que al final cuando hablamos de estrategia va vinculada a un objetivo. Y ese objetivo pues, normalmente es cuantificable. Y lo que hacemos detrás de un objetivo cuantificable, resumiéndolo al máximo, es enfocar ingresos, costos, gastos y elementos de eficiencia, efectividad, optimización, todo esto vinculado a tratar de alcanzar el máximo valor de una compañía. Entonces, están de la mano, están juntos, viven juntos, conviven, la estrategia y el mundo financiero. Muchas gracias, Darwin. Gisela. Sí, un poquito para acotar lo que dijo Darwin. Quiero que lo vean desde este punto de vista. Toda la parte estratégica de lo que mencionó Darwin, que el tema de los costos, tener ese objetivo,
Lo podemos quizás un poco simplificar gracias al uso de herramientas que actualmente tenemos, como lo que es Business Intelligence. Y aprovecho pues la oportunidad para invitarlos que dentro de la certificación, todas estas conceptualizaciones financieras con los demás compañeros que forman parte de la certificación las van a ir aprendiendo, y luego cuando lleguen al módulo Business Intelligence, lo que nosotros hacemos es todas esas herramientas aplicadas que se les han enseñado, las vamos a utilizar mediante este programa, lo que es Power BI. Gracias, Gisela, y muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron con nosotros esta noche. Sin duda, siempre es un placer que nos acompañen, que estén con nosotros. Y recuerden que tenemos más ediciones de Vive Virtual. Se vienen temas súper interesantes. Dome, tú que estamos detrás de toda esta planificación de estos espacios para nuestra linda comunidad, tenemos algunos temas preparados para los próximos meses, ¿correcto? Sí, esperen mucha más información de grandes profesionales, ya saben, como siempre. Muchas gracias, Dome. Y queridos Darwin y Gisela, un gusto nuevamente haber compartido con ustedes este lindo espacio de Vive Virtual. A toda la gente que se conectó, pues muchas gracias por ser parte de nuestra comunidad. Recuerden que vamos a tener más espacios y tenemos muchísimas novedades para ustedes en los próximos días. La próxima semana se van a enterar de cosas muy buenas que están sucediendo dentro de Escuela de Empresas de la USFQ, así que los mantendremos al tanto. Muchísimas gracias por su tiempo, muchísimas gracias por ser parte de esto, y tomen la última invitación ya para que nuestros participantes no se olviden que tenemos este espacio. Y también recuerden, a las personas que están interesadas en recibir más información, pueden dejarnos sus correos electrónicos y nos contactaremos con ustedes de inmediato. Sí, Cindy. Hoy hemos tenido tan solo una pequeña pastilla de lo que será la certificación en gestión y dirección financiera, así que si tienen ganas de aprender más sobre este tema, ya saben, visiten nuestra página web e inscríbanse en este certificado que está lleno de conocimiento y de grandes profesionales. Muchas gracias, Dome, por acompañarnos y por ser parte de este espacio. Que tengan una excelente noche. Muchísimas gracias, Gisela, Darwin, que tengan una linda noche, y a toda la gente que se conectó, nuevamente, gracias. Que tengan hasta la próxima. Nos vemos. Excelente noche. Chao, gracias. Adiós. ¿Has escuchado sobre los métodos de proyección financiera? Estos incluyen la planeación de inversiones, el manejo del flujo de efectivo, la estructura financiera y la administración de capital de la empresa. ¿Quieres conocer más sobre este y otros temas? Te invitamos a participar en la certificación de gestión y dirección financiera de la Escuela de Empresas de la Universidad San Francisco de Quito. Te esperamos. Para ser competitivos, debemos implementar nuevas herramientas en el manejo de los negocios. La implementación de la inteligencia de negocios en la parte financiera permitirá que los tomadores de decisiones puedan visualizar, analizar, comprender y dar seguimiento a la información de la empresa en tiempo real y de manera sencilla y efectiva. Te enseñaremos a estructurar indicadores financieros, analizar la cartera de clientes y realizar el análisis de ingresos y gastos mediante la herramienta Power BI, para que puedas evaluar el progreso positivo o negativo que pueda tener tu organización.